Gracias por agendar este debate finalmente, señor presidente, un debate sobre las economías creativas. Vamos a explicar o a recordar de qué se trata el concepto de economías creativas, por qué, también de qué se trata y cuáles han sido las polémicas alrededor de la llamada ley naranja o la economía naranja. Vamos a hacer un análisis de cómo esto queda o no queda en el plan de desarrollo del actual gobierno y finalmente vamos a dejar planteadas algunas propuestas, algunas ideas. Tengo que hacer un llamado de atención porque en este debate estaba citado el Ministerio de Cultura, el DANE y COCREA. ¿Listo? Entonces, fíjense qué sucede en el Ministerio de Cultura. Tenemos hace 4 meses un ministro encargado, 4 meses en interinidad del ministerio. El ministro encargado, el ministro Zorro, no puede venir, entonces dejaron, porque entiendo que está en África, dejan encargado al viceministro, el viceministro no puede venir, deja encargada a la viceministra no llega y nos envían al señor director, que él aquí pues de manera muy responsable asiste, pero no debería ser así. Es un llamado de atención. Señores, esta es la Comisión Sexta, es la Comisión de Cultura, y el Ministerio de Cultura nos ignora de esta manera. ¿Dónde está la directora de COCREA? Durante 6 meses estuvimos atendiendo a COCREA muy preocupados porque iba a desaparecer su financiamiento en la reforma tributaria. Los ayudamos y no vienen a un debate citado con anterioridad. Yo le voy a solicitar al señor presidente de la comisión que hagamos un llamado formal de atención al Ministerio de Cultura porque esto no nos puede pasar. O sea, esto no es si a uno le da la gana de asistir. Sí, esto no es una reunión de amigos, es una citación del Congreso de la República y merece todo el respeto. Vamos a hablar entonces de economías creativas, compañeros. Las economías creativas, ¿qué son? ¿Listo? Son aquellas economías, estas actividades económicas que combinan creación, producción, representación, exhibición, comunicación, distribución o comercialización de contenidos de naturaleza cultural o más bien de todos aquellos contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Aquí están como 3 grandes bloques de actividades asociadas a las economías culturales y creativas. Los dejo ahí para que se las leen. Igualmente a cada uno les dejamos un documento. ¿A qué voy con esto? Basta con leerlos para entender 2 cosas. Esto no se inventó ayer, ni antier, ni hace 5 años. Desde que existen las actividades creativas, ha habido actividades económicas alrededor de ellas. Se puede usted ir pues a la historia antigua y siempre ha habido una dimensión económica alrededor de las actividades culturales y creativas. Entonces no se inventó hace 5 años y no se inventó en Colombia. De hecho, Naciones Unidas lleva unos 60 años trabajando alrededor de esto. ¿Por qué lo menciono? Porque hace 6, 7 años el entonces senador Iván Duque, consciente de la importancia de esto y de la dimensión de esto, redactó y se aprobó en el Senado la famosa Ley Naranja, una ley que pretendía fomentar este tipo de actividades y de industrias. ¿Y por qué es importante? Y aquí quiero dar unas pistas sobre la dimensión de esto. Esto no es 3 hippies allí tocando guitarra, que me encantan los hippies que tocan guitarra, pues no quede la duda. Pero fíjense esto, solo el año pasado, $84 millones en exportaciones de productos creativos culturales de nuestro país. ¿Sí? Casi 600.000 empleos. Se estima que puede ser 3% del PIB nacional. Una comparación con el café. El café no llega al 3% del PIB nacional y genera alrededor de 750.000 empleos, como para ponerles una dimensión, insisto. Entonces, esto no es una cosa marginal de la economía, del empleo colombiano, esto es un sector importante. Entonces, ¿qué pasa con la Ley Naranja? La promulgó el entonces senador Iván Duque, después ganó la presidencia y por lo tanto se dedicó a impulsarla, pero entonces generó, aquí les dejo pues como algunos de los contenidos que tenía, más tarde podemos venir sobre ellos, entonces generó numerosas críticas por parte del sector cultural, algunas de ellas bien fundadas, otras a mi parecer tergiversadas por el tema ideológico, porque claro, tenemos un presidente, digamos, heredero del expresidente Uribe, presidente de derecha, un sector ideológico históricamente enfrentado al sector cultural, entonces empieza una pugna alrededor de esta, insisto, algunas de esas críticas bastante pertinentes. Por ejemplo, se redujo la cultura
en la visión gubernamental a un tema productivo, como si toda la cultura pudiera o debiera ser simplemente medida en términos económicos, en términos de PIB, de rentabilidad financiera, y se olvidó, se dejó de lado, se menospreció toda esa dimensión más intangible de las actividades culturales, eso que no puede ser medido en rentabilidad, eso que tal vez no cabe en una tabla de Excel, pero que tiene un impacto grandísimo en la sociedad. Por otro lado, hubo un problema grande en la implementación de la llamada economía naranja, que ya no la vamos a llamar así, por eso les empecé contándoles, se llama economías culturales y creativas, y es que se metieron en la misma bolsa un montón de actividades diferentes. Entonces, si volvemos, por favor, a la diapositiva donde nos mostraban estos tres grandes bloques de actividades, fíjense, en el tercer bloque aparecen medios digitales y software de contenidos. Eso se metió en el mismo paquete que la producción teatral, por ejemplo. Allí empieza a haber un desequilibrio, porque además muchos de los recursos que estaban saliendo de las acciones del Ministerio de Cultura terminaron metidos en la producción de software de contenidos, que es muy importante, pero que no debería estar atada al ya deficiente presupuesto del Ministerio de Cultura. Otra crítica, que esta sí me parece muy pertinente, relativa a la implementación de la Ley Naranja, es que no ayudó realmente en la reducción de brechas, por dos motivos fundamentales. La forma en que se asignaban los recursos de esta ley terminaba siempre favoreciendo a los que ya sabían hacer las cosas, a los grandes, que además, por regla general, están situados, están localizados en las principales ciudades de la ciudad. Entonces, esta Ley Naranja no ha ayudado a reducir las brechas y a fomentar la creación cultural en municipios por fuera de las capitales colombianas. Y finalmente, como fue una ley, insisto, asociada al nombre del expresidente Iván Duque, pues nos quedamos en esa eterna disputa de que no, eso es de los uribistas, eso es de Duque, no quiero saber nada de ellos, lo cual nos llevó a desconocer una cantidad de bondades que tenía esta iniciativa legislativa. Con lo dicho hasta ahora, compañeros, me parece que queda claro la importancia del sector económico en nuestro país. Vamos a profundizar sobre las bondades, algunas, de la Ley Naranja, pero creo que lo más importante es entender que esto no se puede borrar y tirar al olvido, sino que tenemos que buscar la forma de mejorarla y de ajustarla, acomodarla a la visión de cultura, pero también a la visión de producción, de economía popular, de reindustrialización, de la que tanto habla el presidente Petro y que quedó de alguna manera plasmada en el plan de desarrollo. Justamente, ¿qué nos dice el plan de desarrollo sobre esto? Y aquí, en compañía de la bancada cultural, estuvimos dando la pelea durante la discusión del plan de desarrollo. En primer lugar, y esto es algo positivo de la Ley Naranja, es que buscaba la forma de territorializar esta idea. ¿A qué me refiero? En diferentes ciudades del país aparecieron los entonces llamados ADN, Áreas de Desarrollo Naranja, que eran lugares específicos de las ciudades donde buscábamos atraer las diferentes actividades creativas. Entonces van dando paso a, digamos, unos barrios creativos, donde podía llegar la agencia de arquitectura, la agencia de publicidad, el estudio de grabación, la academia de baile, la galería de arte, etc. Y esto ha sido positivo. En el plan de desarrollo quedan entonces los territorios culturales, creativos y de los saberes, que antes eran las áreas de desarrollo naranja. Estamos de acuerdo con el cambio de nombre, pero tiene un problema y es que están más como de una manera nominal que con dientes y con plata para funcionar. Allí hay un tema entonces para desarrollar. Segunda cosa que quedó en el plan de desarrollo, todo lo relativo a la economía popular. Un concepto atractivo, interesante, aún muy difuso, hay que decirlo, y lo dijimos en la discusión del plan de desarrollo, pero que puede tener muchísimo potencial para la creatividad. Porque ¿cómo no va a ser economía popular el teatro barrial? Las artes circenses, es decir, los circos que se recorren los pueblos colombianos, todo eso es economía popular. Entonces nos queda el reto, la duda, la pregunta de entonces cómo asociamos lo que quedó de economía popular en el plan de desarrollo a estos emprendimientos barriales, populares, veredales, etc.
Tercer lugar, queda en el plan de desarrollo el Sistema Nacional de Cualificaciones, que es muy importante porque es un mecanismo que permite hacer unas equivalencias formativas y que dignifica y amplía las oportunidades para todo lo que son artes y oficios, muchos de ellos completamente relativos a estas economías creativas. Pónganse, por ejemplo, los artesanos. Cuarto, se mantiene el Consejo Nacional de Economías Culturales y Creativas, o más bien cambia de nombre, porque ya existía. El tema es nuevamente cómo le damos a esto valor, operatividad y que sí sea influyente. Y finalmente, pues queda el Sistema Nacional de Formación y el Sistema Nacional de Circulación, que son dos iniciativas o instancias que de verdad pueden ayudar a que los creativos tengan mayores oportunidades. Porque vuelvo al tema, digamos, filosófico, compañeros. Probablemente todos tenemos algún amigo con muchísimo talento creativo. El papá, el amigo, el compañero de la universidad, del colegio. Pero muchas veces ese compañero creativo que vemos, nos tocó ver cómo le tocó meterse de 8 a 6 en una oficina aburridorcísima, hacer algo que no le gustaba, para poder llegar por la noche a tocar cansadísimo media horita de guitarra o a hacer dibujo o a hacer pintura. Porque de lo que se tratan las economías creativas en nuestro país, muy talentoso por cierto, es de que los creativos puedan vivir de su creatividad. ¿Qué nos ganamos con que alguien sea muy talentoso en música si no tiene tiempo y si no le pagan para ejercer eso? Si valoramos y respetamos las profesiones y las disciplinas creativas, tenemos que entender que hay que abrirle espacios laborales, dignos, formales para esto. Y ojo que es muy importante lo siguiente, esto no se trata solamente del artista o del creativo. Piensen, por ejemplo, en un músico, piensen en la cadena productiva que hay alrededor de un álbum de Maluma. No es Maluma solo, están los músicos, las bailarinas, todos los técnicos que graban el disco, los que hacen el sonido, los que hacen el video, los que montan los conciertos. Entonces nos referimos a todo un encadenamiento de actividades relativas a esto y por eso es que alcanzamos casi 600.000 empleos y se estima que se podrían duplicar. ¿Qué considero yo entonces que deberíamos conservar de lo que fue esta iniciativa de Ley Naranja sobre las economías creativas? Se crearon una serie de instancias, entidades, instituciones, es decir, una institucionalidad derivada de esto que debería ser conservada. COCREA, por ejemplo, COCREA permite captar, ¿cómo llamarlo?, otorgar más bien unos beneficios fiscales a las empresas que decidan apoyar actividades creativas. Entonces el sector privado metiendo plata para que las actividades creativas y culturales se puedan dar. A mí me parece maravilloso. Eso se está debilitando en la visión del actual gobierno y me parece una equivocación. Los CINA, Certificados de Inversión Audiovisual, es similar. El sector privado pueda ayudar a financiar las producciones audiovisuales que son una de las jalonadoras de las actividades económicas, culturales y creativas del país a nivel mundial. Los territorios culturales y creativos, antes ADN ya los mencioné, la cuenta satélite de cultura que nos permite hacer un seguimiento permanente del impacto o el aporte económico de estas actividades en la economía nacional. También se habían planteado ya unas sinergias con el Ministerio de Educación, con el SENA, que deberían mantenerse. ¿Qué creemos que debería agregarse para que este sector avanzara más? En primer lugar, necesitamos una reestructuración del Ministerio de Cultura, que no debería suponer la desaparición del viceministerio encargado de las economías creativas. Es decir, entendemos que hay una nueva visión por parte del ministerio, entendemos que la prioridad del ministerio no es la dimensión económica de las actividades culturales, pero consideramos que no por eso el ministerio debe desentenderse de esta dimensión, si en realidad le interesa el bienestar, el fomento y la dignidad laboral de los creativos y artistas de nuestro país. En segundo lugar, lo mencionaba ahora, hay que revisar el tema de los territorios creativos. Muy bueno que se territorialice esto. Les faltan dientes. Y otra cosa, y es que empezamos a ver una sobrepoblación de territorios creativos. Entonces pongo un ejemplo. Entiendo que en Estados Unidos, que ha liderado iniciativas similares, hay 4 territorios creativos en todo el país. En Colombia estamos como en 80.
porque entonces los alcaldes en todo el país se dedicaron a decir póngame esto, para poder captar los beneficios que ofrecía la ley naranja, y tampoco se trata de eso. En tercer lugar, necesitamos, y esto es muy importante, generar estrategias diferenciadas. Me explico en dos sentidos. Lo primero, pues si no es lo mismo una obra de teatro que un programa de software, de computador, no puede estar todo metido en la misma bolsa, y aquí hay algo muy importante y me voy a adelantar. ¿Cómo así que le estamos colgando al ministerio más pobre, que es el de Cultura? Bueno, de los más pobres, porque hay uno que es más pobre todavía, el de Ciencias todavía más pobre. ¿Cómo así que le estamos cargando al Ministerio de Cultura la obligación de jalonar el desarrollo de software con su plata? No podemos mezclar lo uno con lo otro y no podemos dejar la responsabilidad únicamente en el Ministerio de Cultura. Cuando yo fui concejal de Medellín, logramos sacar adelante un acuerdo municipal de economías creativas. ¿Saben cuál era la gran ventaja? Que estaba en manos de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque si es una industria, si es importante en el PIB y en la generación de empleo, pues deberíamos tener unos ministerios corresponsables, el de Trabajo, el de Ciencia y Tecnología. Ayer estábamos almorzando con el ministro y nos hablaba de desarrollo de software. ¿Y dónde está todo el ministerio metido en esto? ¿Dónde está el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo metido en estas cosas? ¿Cierto? Entonces necesitamos, insisto, mayor cooperación de otros ministerios y saber establecer estrategias diferenciales. Muy bueno que apoyemos a los desarrolladores de software, pero no con la escasa plata del Ministerio de Cultura. Muy bueno que apoyemos a los productores audiovisuales, pero no con la misma estrategia que apoyamos a los desarrolladores de software. Y el otro tema diferencial, si queremos, y ese ha sido el leitmotiv de este gobierno, llegar a la Colombia profunda, impactar los municipios que están más allá de las capitales, ¿cuál es la estrategia diferencial para eso? ¿Cómo hacemos para no poner a competir al pequeño emprendimiento cultural de un municipio pequeño en Casanare con la gran empresa de teatro ubicada en Bogotá y ya legendaria y que se la sabe todas? No pueden competir, porque entonces no estamos haciendo nada más que seguir centralizando los recursos. Otro tema importante, que ojalá el ministerio tome nota, y es que hay unas líneas de crédito y apoyos territoriales que ya estaban dados por la ley naranja a través de Bancoldex y Findeter, y están ahí casi muertas. No se les ha hecho promoción, no han ido a buscar a los municipios o a los creativos para decirles aquí hay plata para ustedes, están ahí quietas y eso ya está inventado. Entonces muchas veces, y esto es obvio, más que inventarnos cosas nuevas es cómo ponemos a funcionar lo que ya está hecho o creado. Finalmente, ya había mencionado que necesitamos más ministerios metidos en esto. Listo, entonces una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a salir a hablarle a los ministerios mencionados ahorita, el de Comercio y el MINTIC, en que ver cómo se meten acá. Ellos tienen más plata. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer para asociar esta bella idea de las economías populares en este desarrollo? ¿Cómo el gobierno va a conectar lo uno con lo otro? Termino entonces, compañeros, por decir que espero que se haya comprendido la importancia estratégica de este sector. Insisto, es más que el café. Colombia, 100 años, el país cafetero, etcétera, pues hoy exportamos más telenovelas, canciones y libros que café, y eso es muy bueno. Segundo, entendamos que esto tiene un carácter también industrial. Y si estamos hablando de la reindustrialización del país, pues qué bueno apostarle a esta industria, que además es limpia, no contribuye con el cambio climático. O sea, casi que uno podría decir que esta industria nos ayuda en la famosa transición energética. Finalmente, siempre vamos a respaldar ese carácter trascendental, no económico de la cultura, por supuesto, pero no podemos negar que hay una dimensión económica y productiva de la cultura. Y mi sueño es que los artistas de este país puedan vivir de su arte y no depender siempre de subsidios del gobierno. El arte y la cultura de un país no pueden depender únicamente del presupuesto nacional, porque es peligrosísimo además cuando la cultura se vuelve un proyecto de un gobernante y no de una nación. Voy a dejar un llamado de atención, compañeros. Tal vez lo han visto en repetidas cartas que han firmado miles de artistas del país. La interinidad en el Ministerio de Cultura es peligrosísima porque tiene estancado al sector, es decepcionante porque, lo digo yo que no hice campaña por el presidente Petro, lo mejor que tenía el plan de gobierno de Petro era el plan de cultura, era todo el capítulo de cultura, allí fue donde más me identifiqué yo. Y hoy en día
con un ministro que no le dan la responsabilidad porque sigue siendo encargado, con unos viceministros que también están encargados, con un presupuesto pequeño. La cultura está en crisis, está en alerta, está muy preocupada y por eso se han repetido cartas dirigidas al presidente para esto. Al parecer el presidente ya escuchó, se está preparando una reunión con él o con su gente hoy y la semana entrante. Esperamos que surjan entonces soluciones. A mí no me corresponde decir quién debería ser el ministerio, el ministro o la ministra de Cultura, ni estoy lagarteando ese puesto porque no sé hacer eso y no me gusta. Yo solo quiero que nombren a alguien en propiedad para saber con quién vamos a trabajar y que pueda dar una línea. Mientras tanto, la cultura está congelada en nuestro país. Señor presidente, muchas gracias.